Muy buenas tardes, niños y niñas. Nos encontramos nuevamente en una clase de Ciencias Naturales. Trabajaremos en nuestro texto de estudio desde las páginas 128 a la página 129. Hoy día planificaremos una actividad experimental o aprenderemos a planificar un experimento y también realizaremos ese experimento. Bien, niños, entonces comenzamos a trabajar en esta actividad de ciencias naturales donde vamos a planificar nuestra actividad experimental o nuestro experimento antes de realizarlo. Entonces nosotros tenemos que seguir ciertos pasos para planificar este experimento y una vez que estos pasos estén listos, vamos a proceder a realizar nuestra actividad experimental. Entonces, acá tenemos una pregunta y en base a esa pregunta nosotros vamos a realizar esta actividad. Dice, ¿qué ocurre con el volumen del agua al vaciarla desde una botella de 500 ml o de medio litro a una botella de 1000 ml o de 1 litro? Esa es la pregunta clave que yo voy a analizar para ir resolviendo esta planificación, ¿sí? Entonces, para poder realizar esta actividad experimental, vamos a realizar algunos pasos. Entonces, antes de realizar el experimento, nosotros vamos a planificar el experimento, paso a paso, para ver qué es lo que tenemos que hacer para finalmente realizarlo. La pregunta de este experimento, la pregunta clave es, ¿qué ocurre con el volumen del agua al vaciarla desde una botella de 500 ml a una botella de 1000 ml? Lo primero que tenemos que hacer en esta pregunta es identificar las variables o los datos más importantes que me entregan. El primer dato importante es el volumen del agua. Con eso vamos a trabajar. Ese es el concepto clave que hoy día vamos a trabajar. ¿Qué pasa con el volumen del agua? El agua primero la voy a tener en una botella de 500 ml, una botella pequeña de medio litro. Y luego esa agua la voy a trasvasijar o la voy a poner en una botella más grande que es de 1000 ml, o sea, el doble de su capacidad. De medio litro voy a pasar el agua a una botella de 1 litro. El libro ya te entrega una variable, tú tienes que encontrar la otra. Recuerda que las variables son los datos importantes que te van a ayudar a resolver este experimento. La primera variable que te entrega es la capacidad del recipiente. Acá tenemos dos recipientes distintos, una botella pequeña de medio litro y una botella más grande de 1 litro. Entonces, dentro de esa pregunta, la variable 2 ya te la entregan y es la capacidad del recipiente. Yo tengo que ver en cuál de los dos recipientes, ¿cierto? Al trasvasijar el agua, ¿qué pasa con ese volumen? ¿Qué pasa con el agua, con el volumen del agua? ¿Cuál será la otra variable que podemos extraer o sacar de esta pregunta? Ya tenemos los recipientes, botella pequeña y botella grande. La otra variable que podemos utilizar es el volumen del agua. Y nos quedaría, ¿cierto? Así. Entonces tú escribes la variable que faltaba en el libro. Recuerda que las variables son los datos importantes que te entrega la pregunta para poder resolver el experimento. Capacidad del recipiente, vamos a ver aquí, acá tenemos una foto de los dos recipientes que vamos a utilizar, uno grande y uno pequeño, y acá tenemos una foto de la otra variable que vamos a utilizar, que es el agua. Con estas dos cosas, agua y recipientes, vamos a poder realizar el experimento. Una vez que ya tenemos escrita la variable que nos faltaba en el texto de estudio, vamos a pasar al paso número 2, donde dice que tenemos que establecer una hipótesis que nos permita responder a la pregunta anterior. La hipótesis es una forma que ustedes tienen un poco de poder explicar qué irá a pasar en este experimento. En la hipótesis tú vas a escribir
¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado que tú crees que vamos a tener en este experimento? En tu cuaderno de Ciencias Naturales vas a escribir el título Experimento con el volumen del agua. Abajo vas a escribir la hipótesis de esta planificación del experimento. Recuerda que la hipótesis es qué crees tú o qué creen ustedes que pasará con el volumen del agua al traspasarla de una botella a otra. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Esa va a ser su hipótesis. La escriben y luego seguimos trabajando en el texto. Pasamos al paso número 3, donde vamos a determinar el diseño experimental de la investigación. Pregunta: ¿cuáles de estos materiales que aparecen aquí abajo utilizarían ustedes para realizar un procedimiento que les permita dar respuesta a la pregunta de investigación? Entonces vamos a marcar con un tic aquí en el libro cuál de estos elementos o materiales ustedes usarían para trabajar en este experimento que hemos trabajado hoy. Agua, balanza, botella de 1 litro, wincha de medir, botella de 500 ml o medio litro. Entonces marcan con un tic solo aquellos elementos que les sirven a ustedes para poder realizar este experimento y abajito van a explicar por qué o para qué los usarían. ¿Ok? Pasamos a la siguiente hoja y ya tenemos casi lista nuestra planificación. Ya sabemos cuál es la pregunta que nos hicieron, qué variables o qué datos son los más importantes dentro de esa pregunta. Ya sabemos o ya establecimos una hipótesis sobre qué creen ustedes que va a pasar en este experimento. Ya tienen listo el diseño de experimentación, o sea que ya eligieron los materiales que ustedes creen que necesitarán y por qué creen que los van a necesitar. Y ahora vamos a pasar a la última pregunta antes de realizar el experimento. ¿Qué procedimiento realizarían para dar respuesta a la pregunta de investigación? Entonces acá tenemos 3 cuadritos o 3 pasos donde ustedes van a dibujar, si quieren dibujar o si quieren escribir, descríbanlo o dibújenlo, dice la instrucción, sobre el experimento en sí. ¿Qué harían ustedes para hacer ese experimento? Primero yo haría esto, después se hace tal cosa y finalmente se termina el experimento. Acá ustedes tienen que imaginar cómo creen ustedes que pueden desarrollar ese experimento dibujando o describiendo. Como una actividad final y un poco para evaluar si hiciste o no bien el experimento y todos los pasos, vamos a trabajar en nuestro cuaderno de Ciencias Naturales, donde vamos a responder las siguientes 3 preguntas. ¿Qué importancia crees tú que tiene realizar una planificación antes del experimento? ¿Por qué será importante planificar, encontrar los datos importantes de la pregunta, hacer una hipótesis antes de realizar el experimento? Responde en tu cuaderno. Número 2 dice, ¿qué ocurriría si no se realizara esta planificación? Si simplemente hacemos el experimento sin decir qué es lo más importante que tenemos que hacer, qué crees tú que es lo que va a pasar, ¿qué ocurriría si no se planifica de manera correcta un experimento? Y finalmente vas a escribir qué estrategias crees que los científicos ponen en práctica antes de llevar sus investigaciones. Recuerda que estamos haciendo ciencia y que los científicos también utilizan estrategias para crear o llevar a cabo sus investigaciones científicas. ¿Crees tú que ellos también planifican sus experimentos o sus investigaciones? Responde por favor en tu cuaderno con letra clara y escribe el título Experimentando con el volumen del agua. Como una actividad final y un poco para evaluar si hiciste o no bien el experimento y todos los pasos, vamos a trabajar en nuestro cuaderno de Ciencias Naturales, donde vamos a responder las siguientes 3 preguntas. ¿Qué importancia crees tú que tiene realizar una planificación antes del experimento? ¿Por qué será importante planificar, encontrar los datos importantes de la pregunta, hacer una hipótesis
antes de realizar el experimento? Responde en tu cuaderno. Número 2 dice, ¿qué ocurriría si no se realizara esta planificación? Si simplemente hacemos el experimento sin decir qué es lo más importante que tenemos que hacer, qué crees tú que es lo que va a pasar, ¿qué ocurriría si no se planifica de manera correcta un experimento? Y finalmente vas a escribir qué estrategias crees que los científicos ponen en práctica antes de llevar sus investigaciones. Recuerda que estamos haciendo ciencia y que los científicos también utilizan estrategias para crear o llevar a cabo sus investigaciones científicas. ¿Crees tú que ellos también planifican sus experimentos o sus investigaciones? Responde por favor en tu cuaderno con letra clara y escribe el título Experimentando con el volumen del agua.